las ratas y los ratones son portadores de muchísimas enfermedades. Es por eso que usted no puede permitir la presencia de ratas ni ratones dentro de su casa, porque ya sea que vengan de las alcantarillas o que vengan del campo, de la misma manera son portadoras de muchas enfermedades. Y estas enfermedades se pueden transmitir a los seres humanos, ya sea que tengamos contacto con las heces de las ratas y ratones, con los orines, por medio de la saliva de las ratas y de ratones cuando ellos han contaminado alimentos que nosotros consumimos, o cuando una rata o un ratón ha mordido a un ser humano. También por medio de las pulgas que transportan las ratas y los ratones podemos adquirir enfermedades que vengan de estos roedores. Esas pulgas vienen con la rata o el ratón de fuera de su casa y luego quedan las pulgas dentro de su casa, y esas mismas pulgas, si llegan a nosotros y nos pican, de esa manera podemos contagiarnos de otras enfermedades de las ratas y los ratones. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar una forma de cómo eliminar las ratas y los ratones con un método casero. Pero antes de todo, es fundamental que usted se dé cuenta de cuáles son las enfermedades que transmiten las ratas y los ratones. Últimamente se ha estado hablando mucho del hantavirus, una enfermedad que transmiten los ratones. Pero además del hantavirus les voy a hablar también de 6 enfermedades más que son transmitidas por las ratas y por los ratones. Así que veámoslos. Número 1. Leptospirosis. Una infección bacteriana que se transmite por la orina de las ratas infectadas. Puede causar fiebre, dolor muscular, ictericia y problemas renales. Número 2. El hantavirus. Un virus que se transmite por la saliva, la orina y las heces de las ratas infectadas. Puede causar síndrome pulmonar que afecta la respiración o fiebre hemorrágica con síndrome renal que afecta los riñones. Número 3. Tularemia. Una infección bacteriana que se transmite por la mordedura o el contacto con la piel de las ratas infectadas. Puede causar úlceras en la piel, fiebre, ganglios inflamados y neumonía. Número 4. La peste bubónica. Una infección bacteriana que se transmite por la picadura de las pulgas que viven en las ratas infectadas. Puede causar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y ganglios inflamados en la ingle, la axila o el cuello. Número 5. Toxoplasmosis. Esta es una infección parasitaria que se transmite por el contacto con las heces de las ratas infectadas. Puede causar síntomas leves como dolor muscular y ganglios inflamados o complicaciones graves como daño cerebral y ocular en personas con el sistema inmunitario debilitado. Número 6. Salmonelosis. Esta es una infección bacteriana que se transmite por el consumo de alimentos o agua contaminados con las heces de las ratas infectadas. Puede causar diarrea, fiebre, dolor abdominal y vómitos. Número 7. Fiebre por mordedura de rata. Una infección bacteriana que se transmite por la mordedura de las ratas infectadas. Puede causar fiebre, escalofríos, dolor muscular y erupciones cutáneas. Les recuerdo que estas son solamente algunas de las enfermedades más comunes que transmiten las ratas o los ratones a los humanos. Para prevenir estas enfermedades es importante evitar el contacto con las ratas o sus excrementos. Además, mantener una buena higiene personal y ambiental y acudir al médico ante cualquier síntoma sospechoso. Ya que hemos conocido un poco más de lo peligroso que es tener ratas y ratones dentro de casa, les voy a compartir un veneno casero que es muy poderoso para eliminar tanto las ratas como los ratones. Ya en un video anterior les enseñé esta forma de preparar este veneno, pero el día de hoy les traigo un resumen completo de cómo hacer este veneno casero que funciona perfectamente muy bien. Así que miremos cómo se prepara.
Lo primero que vamos a necesitar es un pequeño plato en el que vamos a preparar nuestro veneno casero. Yo voy a usar también en esta ocasión unas rodajas de pan molde que va a ser en parte lo que va a atraer las ratas y los ratones. Yo probablemente solo ocupe una rodaja, nada más para hacerles la demostración. Creo que con esto va a estar bien. Seguidamente vamos a poner algo más que las va a atraer también. Y lo que tengo por aquí es harina de maíz. Usted puede usar también harina de trigo, ya sea harina de trigo o harina de maíz. A las ratas les va a encantar. Así que le vamos a agregar un poco de harina a nuestro pan. Esto es nada más para que el poder de atracción sea mucho mayor, porque en sí solamente el pan ya las atrae, pero si le agregamos más cosas para que ellas se sientan atraídas, va a ser muchísimo mejor. Las cantidades son al gusto. No hay necesidad de ser tan meticuloso a la hora de poner que si tantos gramos, que si tantas cucharadas y todo eso, usted no se preocupe. Ya con esa cantidad que yo he puesto, la verdad que anda bastante bien. Así que voy a quitar la harina de acá y ahora le vamos a agregar un poco de chocolate en polvo. Otra cosa que les encanta también a las ratas y ratones, chocolate en polvo. Así que le agregamos un poquito de chocolate en polvo y ahora le vamos a agregar lo que verdaderamente es que las va a eliminar. Y lo que tengo por aquí es cemento gris, cemento para construcción. Ya muchos ya saben que el cemento actúa de una manera como un tipo de veneno casero para eliminar las ratas y los ratones, pero de esta manera probablemente no lo habían hecho antes. Así que vamos a agregar el cemento. Voy a ponerle un poco más de cemento. Recuerden que el cemento es poderoso en la construcción. Son una pequeña parte de cemento y varias partes más de arena. Y de esa manera el cemento queda así de fuerte. Así que aquí no vamos a poner tanto también. Ahora le voy a agregar un poco más de chocolate en polvo. Ahí junto a la harina, junto al pan, junto al chocolate. Si usted no tiene chocolate en polvo, no le agregue. Solo en este punto agréguele un poco más de harina. Y vamos a revolver muy bien todo esto que tenemos por aquí. Este es un bocado que difícilmente vayan a dejarlo las ratas y ratones. Así que ya de esta manera ya prácticamente nuestro veneno está quedando terminado. Pero hay algo también bien importante que podemos hacer para que esto también dé mucho más resultado y ya ahorita mismo se los voy a decir. Yo voy a cambiar de recipiente, así que aquí voy a poner este bocado que va a ser la última cena de esos animales. Voy a agregar otro plato por aquí. Como pueden ver, de solo una rodaja de pan molde o de pan blanco nos ha salido estas dos cantidades. De aquí comen varios ratones y todos van a ser eliminados, pero también hay algo más que vamos a hacer al final y que de esa manera no se salva ninguno. Familia, y antes de seguir, recuerden que si todavía no están suscritos pueden suscribirse, es completamente gratis. Denle me gusta también a este video, compártanlo porque compartir conocimiento es una maravilla y siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Bueno, ya que tenemos listo acá este súper veneno casero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que ir a ponerlo ahí en esos lugares donde usted sabe que frecuentan mucho las ratas y los ratones. Ahí en esas esquinas de su cocina, puede ser en su cuarto, si el problema es en el cuarto o en alguna bodega. Y algo bien importante que les decía al principio, hay que poner también junto a este veneno casero un pequeño recipiente con agua. Cuando ellos comen esto les pega mucha sed y si agregamos un poquito de agua ahí para que ellos estén tomando, entonces este veneno casero es mucho más efectivo porque en unos pocos minutos se va a endurar dentro de su cuerpo y esto hace
que sean eliminados en unas cuantas horas. Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video y además muy informativo y muy interesante. Así que como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, y va a ser hasta la próxima.